Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo un video tutorial de cómo dibujar madera, ya que este video me lo pidieron hace mucho, así que comencemos. El primer paso será tener boceto. Esta vez estaré haciendo como una especie de tabla con unos cortes, así como están viendo. Pero esta vez añadiremos una segunda capa para hacer otro boceto, que serían estas especies de líneas que están viendo. Algunas las estoy haciendo enlazadas y otras que son así como una especie de U alargada y deforme. Y lo estaremos haciendo en la parte interna y de los lados de nuestra tabla. Podemos variar el tipo de trazos de las líneas que se entrelazan y que son como una especie de U. Acá estoy haciendo, digamos, como unos nudos que tienen la madera cuando están cortadas. Pueden guiarse en una foto de referencia de maderas. Acá estoy haciendo varios grosores, por ejemplo el de liner, por así decirlo, en el boceto es de 3.0, mientras que las líneas internas son de 1.5. Esto es para variar el grosor. Y esto lo hacemos para que las líneas internas no se mezclen con las que van a hacer el liner después. También podemos variar los grosores de estas líneas internas, por ejemplo de 2.0, de 1.5, incluso de 1.0. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es si la tabla tiene este nudo. Por ejemplo, en los troncos hay veces en que tenemos este nudo en el centro, unas veces al costado y así sucesivamente. Así que hay que tener en cuenta a la hora de eso. Y depende de lo que vayamos a dibujar, por ejemplo un piso o el dibujo tenga una madera o una tabla o quizás un tronco, entonces hay que tener muchas cosas en cuenta, así que les recomiendo que busquen una foto de referencia para que más o menos tengamos una mejor guía. Ahora en una nueva capa por debajo del boceto, y en la capa del boceto vamos a disminuir la opacidad y en esta ocasión vamos a empezar a pintar. Recuerden que estamos en la capa que queda por debajo. Usaremos el primer color, que sería el color base. No tiene que ser perfecto, entre más torcido sea mucho más real quedará. Así como están viendo, yo no lo estoy pensando mucho en hacer los trazos porque no quiero que quede como un cuadrado exacto, a menos que el dibujo lo requiera. Pero bueno, las esquinas, como están viendo, disminuí bastante el pincel para que no se viera muy grueso. Y para colorear, ahí sí agrandé el pincel. Ya al tener nuestra zona ya pintada, ahora vamos a agregar una nueva capa. Pero les recomiendo que nombren las capas para que no se confundan. Bueno, continuando. En una nueva capa vamos a hacer el liner suelto. Esto lo llamo suelto porque este liner va a ser, digamos, como salga la primera. No es tan perfecto, no hay que pensarla tanto. Entonces vamos a usar el pluma difuminado, que es una especie de pincel que tiene esta textura. Y una cosa importante es probar el grosor del liner. Por ejemplo, acá estoy probando con varios tamaños, porque estoy usando una hoja o un lienzo diferente. Estoy usando, creo que un A4 si mal no recuerdo. Y si uso un lienzo mucho más grande, entonces el pincel se va a ver muy pequeño. O si uso un lienzo muy pequeño, entonces se va a ver muy grande el pincel. Para que tengan en cuenta eso a la hora de hacer el liner. Y como están viendo el movimiento del pincel, estoy activando la atenuación de un 40% a las dos, para que me quede en punta el comienzo y el final. Ahora en una nueva capa haremos el segundo liner, que será el interno. Me estaré guiando con el boceto, pero estaré usando un grosor de pincel diferente y mucho más fino. Por ejemplo de 2.0, puede ser de 1.5 incluso. Así que también una cosa importante es que también vamos a modificar el pincel. Porque acá en la atenuación puse el comienzo de 0% y el final de 100%. Esto nos da esta especie de pincel modificado, que nos marcará un grosor y al final no nos va a marcar. Así como están viendo. Esto es especial para hacer pestañas, pero también nos sirve para hacer estos detalles. Y bueno, como acá están viendo, estoy cambiando de grosor constantemente para que vaya añadiendo más detalles a la madera.
el siguiente paso estaremos colocando la atenuación de 100% las dos para hacer pequeñas líneas rectas así como están viendo, con un grosor de 1.5. Acá pueden cambiar un poco el tono de los dos liners para que no queden totalmente iguales, sino que se diferencien. Por ejemplo, el liner más grueso puede ser más oscuro y el liner interno puede ser un tono más claro. El siguiente paso será agregar una nueva capa y colocar la opción de recorte. Esta vez no lo hice, pero pueden colocarlo para que no se les salga. Ahora vamos a rellenar ciertas partes, no todas, sino una que otra. Así como están viendo con el tono que vamos a usar, que es este. Vamos a hacer pequeñas líneas, así como están viendo, para hacer pequeños detalles. Acá estaba probando una cosita con la herramienta de transformar, pero es una opción, no es que tengan que hacerlo, solo es para poner un poco en punta los comienzos y entre el medio. Ahora en una nueva capa vamos a comenzar a colocar este tono, que es un poquito más claro pero no demasiado. Esto es para colocarlo solamente en los bordes de la madera, porque cuando coloquemos la iluminación estas van a destacar mucho más. El siguiente paso es agregar una nueva capa a la opción de recorte y ahora sí el modo multiplicar para empezar a colocar las sombras. Usaremos el color base para aplicarla. Yo uso la herramienta de lazo y de varita mágica para colorear, pero eso va a depender de cómo ustedes vayan a colorear o cómo colorean en general. Así que lo que yo hago es seleccionar la zona que voy a colorear y pasar el aerógrafo, pero esta vez voy a pasar el aerógrafo partículas L. Con este pincel tenemos dos opciones de trabajar. Por ejemplo, podemos bajarle la opacidad a la misma capa o bajarle la opacidad al pincel para que este no remarque mucho, ya que este pincel de por sí remarca. Y cuando tenemos una capa de sombras, este va a ser mucho más oscuro. Entonces, tenemos esas dos opciones. Se lo bajé hasta un 39% y quedé conforme con ese tono. Ahora haremos los mismos pasos pero con el aerógrafo normal, con una capa a multiplicar también. Esto es para hacer la zona, la que tiene más sombra, mucho más intensa. Y repetiremos los mismos pasos pero con la capa añadir. El pincel primero de partículas L y luego el aerógrafo normal. Y acá en el video, como pueden ver, le bajé la opacidad al pincel hasta un 26% para no estar a cada rato agregando una capa añadir y así. Ustedes ven cómo se van manejando. Ahora los últimos detalles será en una nueva capa más la opción de recorte. Haremos estos detalles que son con un tono muy claro, que lo saqué de usando el cuentagotas, donde está la parte más brillosa de nuestra madera. Y saqué estos dos tonos para hacer estos pequeños detalles. Serían unas líneas que van a ser, digamos, contraste con lo demás. Y haremos lo mismo en las demás partes que nos faltan.
Y por último agregaremos una nueva capa más la opción de recorte, y el tono más claro que tenemos lo vamos a aplicar en el contorno o en el borde de nuestra madera, así como están viendo, con el aerógrafo normal. Y listo, así quedaría. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!